Quiero plantearte una pregunta profunda. Si pudieras realizar algo que actualmente consideras imposible, ¿qué sería? Tal vez estemos hablando de un acto extraordinario para Dios, algo que Él haya depositado en tu corazón. Quizás ese deseo de hacer lo imposible está relacionado con el ámbito de las relaciones. ¿Qué esperarías que Dios hiciese en esa área de tu vida? Permíteme compartirte buenas noticias esta noche. Dios desea realizar lo imposible para ti, su hijo o hija. Es cierto que hay personas que logran grandes cosas sin la intervención divina, pero la llamada de Dios no es simplemente a hacer cosas grandiosas, sino a realizar lo imposible. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este video. Me gustaría compartirte algunas citas inspiradoras que resaltan este concepto. A.W. Tozer: Dios está en búsqueda de aquellos con quienes puedan hacer lo imposible. George Mueller: la fe no opera en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. Amy Carmichael: cuando te enfrentas a lo imposible, puedes contar con el Dios de lo imposible. Warren Wiersbe: nuestra fe no es verdaderamente probada hasta que Dios nos pide que soportemos lo que parece insoportable. Hagamos lo que parece irrazonable y esperemos lo que parece imposible. D.L. Moody: si Dios es tu compañero, haz planes grandes e imposibles. Consideremos también algunos versículos que respaldan esta verdad. Jeremías 22:17: oh Señor Dios, has creado el cielo y la tierra con tu gran poder y brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo imposible para mí? Mateo 19:26 dice: mirando a los hombres, Jesús les dijo: esto es imposible para los hombres, pero para Dios todo es posible. A veces, dejamos de hablar sobre lo imposible, a pesar de que sirvamos al Dios de lo imposible. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido la incertidumbre de no saber qué hacer, a dónde ir o cómo enfrentar ciertas situaciones. Pero quiero que te des cuenta de algo importante. Jesús es consciente de que esas circunstancias aparentemente imposibles no son situaciones realmente imposibles, pero a menudo parecen serlo. En esos momentos, la pregunta correcta no es: Señor, ¿qué debo hacer? La pregunta correcta es: Señor, ¿qué harás? Nada es imposible cuando la intervención sobrenatural de Dios, a través de Jesucristo, se manifiesta en nuestras vidas y circunstancias. Si nos enfrentamos solos a los desafíos, podemos tener problemas, pero si permitimos que Él intervenga, si lo reconocemos y lo invocamos en nuestras circunstancias, Él, por su compasión y amor, tratará con esas situaciones, sin importar cuán difíciles parezcan. Recuerda que Jesús siempre está al tanto de nuestras circunstancias, aparentemente imposibles. Él siempre tiene un plan para ellas. Jesús nunca se sorprende. Siempre sabe qué hará, cómo lo hará, cuándo sucederá y cuáles son los recursos necesarios. No importa lo que estés enfrentando en la vida, Él sabe exactamente qué debe hacer y qué hacer. Detén tus cálculos y comienza a confiar para ver lo que Él hará. Te sorprenderás de lo que Dios puede cambiar en tu vida. Así que busquemos a Dios para lo imposible, creyendo en milagros y soñando que Dios hará más en nuestras vidas de lo que nunca imaginamos, para su gloria y nuestro bien. Sentemos las bases para esto al observar dos historias diferentes sobre Jesús. Es interesante que en dos ocasiones Jesús se sorprendió por la falta de fe y otra por la gran fe. La falta de fe ocurrió en su propia ciudad natal, donde la gente era crítica con Él. No podía realizar muchos milagros poderosos allí debido a su falta de fe. La ocasión fue con un centurión romano que creía que Jesús podía sanar a su siervo con solo una palabra. Jesús se sorprendió y dijo que no había encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel. La pregunta es: ¿Jesús se sorprendería de tu fe, ya sea grande y audaz o pequeña y falta de fe? Piensa en el último año. ¿Tomaste pasos de fe en tu vida? ¿Te atreviste a hacer algo audaz y arriesgado con la ayuda de Dios? En cuanto a tu vida de oración, ¿por qué oraste
¿Y cómo cambiaría el mundo si todas tus oraciones fueran respondidas? Algunos cristianos descubrirían que nada cambiaría porque no oraron ni tomaron acciones audaces. Aunque Dios puede hacer todo, a veces no lo intentamos. ¿Sorprendería a Dios tu gran fe o tu falta de fe? Recuerda, nada es imposible para Dios, ya que no conoce el fracaso. El problema actual que enfrentas, Dios ya conoce la respuesta y entiende cómo solucionarlo. A menudo, medimos la capacidad de Dios según la nuestra, pero la fe no requiere entender exactamente cómo proveerá Dios. Dios nos ayuda en áreas imposibles para que recordemos su fidelidad en situaciones aún más difíciles en el futuro. Cuando enfrentes lo imposible, recuerda los momentos de intervención divina, como cuando los 5,000 fueron alimentados milagrosamente con sobras. En Mateo 14, Dios nos da una lección con la historia de Pedro caminando sobre el agua. Jesús envía a los discípulos en un barco mientras él ora en la montaña. La nave se encuentra en medio del mar, agitada por las olas y el viento en contra. Los discípulos están en una tormenta feroz y en ese momento Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo, se asustan, pensando que es un fantasma. Jesús les dice: «Tened ánimo, soy yo, no teman». Pedro audazmente le pide a Jesús que le permita caminar sobre las aguas. Esta es la primera clave: pedir específicamente lo imposible. Pedro, entre todos en el barco, es el único que pregunta con claridad. La mayoría podría decir: «Si tu voluntad es, sálvame». Pero Pedro dice: «Si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas». La Biblia nos enseña que tenemos por qué pedimos. ¿Cuándo fue la última vez que pediste algo específico e imposible? La segunda clave es apartar la mirada de la tormenta y entender que Dios controla su poder, no la tormenta en sí. No esperes a que todas las circunstancias se arreglen antes de pedir lo imposible. Confía en que, incluso en la tormenta, Dios tiene el control. La tercera clave es mantener el enfoque en Jesús. Cuando Pedro se distrae con la tormenta, se hunde, pero al clamar a Jesús es sostenido. Mantener el enfoque en Jesús en medio de las dificultades permite experimentar lo imposible. Cuarta clave es confiar en la capacidad de Dios. Jesús destaca la importancia de confiar plenamente en la capacidad de Dios para hacer lo imposible, independientemente de las circunstancias. Para dar el primer paso hacia lo imposible, debes renunciar al plan B y confiar completamente en Dios. La quinta clave es dar pasos de fe audaces, como Pedro al caminar sobre las aguas. Dios nos llama a perseguir sueños audaces, pidiendo lo imposible y confiando en su capacidad para hacerlo realidad. Cree en Dios para lo imposible. Pide específicamente lo que parece imposible. Aparta la mirada de la tormenta. Mantén el enfoque en Jesús y confía en la capacidad de Dios y da pasos de fe audaces. Con esta confianza, se pueden experimentar milagros y ver cómo lo imposible se convierte en la realidad de nuestras vidas. Reflexiona sobre la magnitud de tu fe y la audacia de tus acciones con la guía divina. Recuerda que, para Dios, no hay imposibles, y aunque no siempre entendamos cómo proveerá, se nos pide que creamos. Ante los desafíos, confía en la fidelidad de Dios y recuerda que los momentos de intervención divina en tu vida tienen un propósito. Si este video te ha gustado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar like a este video, dejar tus comentarios y compartir el contenido si encuentras inspiración en él. Si aún no has explorado nuestros videos anteriores, te animamos a hacerlo. Encontrarás una riqueza de información interesante que puede transformar tu perspectiva. No te arrepentirás.